hermanas y hermanos, a triunfar. Si la gente que lo votó sabía que iba a tomar las medidas que tomó después de asumir, no lo hubiera votado. El expresidente Menem era el primer presidente en terminar preso desde el retorno de la democracia. Estamos dando una imagen lamentable de país. Nuestro país llegó a la corrupción total, gritaba su lema. Es verdad lo que dicen, pero soy el presidente. Los escándalos de corrupción se tapaban con más show. Sin embargo, no todo sería glamour aquel año. Menem firmó el decreto 103/95 y así se exportó material bélico, no solo a Croacia, sino también hacia Ecuador, aunque el destino declarado oficialmente era Venezuela. A Menem nada lo perturbó. Están diciendo el informe que han recibido. Se trata de un accidente y no de un atentado. Ustedes tienen la obligación de difundir esta palabra. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Muchos de los casos aquí presentados aún permanecen sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones formales hacia los individuos mencionados. Carlos Saúl Menem había sido, sin lugar a dudas, el presidente más popular y poderoso desde el regreso de la democracia, en 1983. Hasta entonces su vida había estado llena de éxitos y de altibajos, de escándalos, de tragedias y de triunfos. Su carrera política había mezclado odios y pasiones, denuncias de corrupción y frivolidad extrema, momentos de enorme adhesión y otros, muchos, de cuestionamientos morales y políticos. Pero nada sería comparable con lo que pasó aquel día. El 7 de junio de 2001, el juez federal Jorge Urso citó a Carlos Saúl Menem a declarar como acusado de liderar una banda dedicada al contrabando de armas. Hacía solo 1 año y medio que Menem había dejado la presidencia de la nación, después de más de una década de pizza y champán en el poder. Si bien ya no tenía la popularidad de sus mejores tiempos, era aún una figura central de la política y de la cultura argentina. Le había puesto una impronta personal, un estilo único, todo su enorme carisma a más de 10 años de la Argentina. Por eso impactó tanto lo que ocurrió aquel día. Entró caminando a los tribunales de Comodoro Pi, subió las escalinatas rodeado de periodistas y salió de allí detenido, preso, imputado como jefe de una asociación ilícita y como coautor del delito de falsedad ideológica. Era el primer presidente en caer preso desde la recuperación de la democracia. Menem había llegado al poder en 1989, en medio de una enorme crisis política y económica, impulsada por una hiperinflación que había expulsado anticipadamente a Raúl Alfonsín del poder. Nacido en el pequeño pueblo riojano de Anillaco, Menem le había ganado la interna peronista al histórico Antonio Cafiero, quien entonces era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que había sumado mucha popularidad prometiendo una revolución productiva, un salariazo. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar. Su eslogan era «Síganme, que no los voy a defraudar». Sin embargo, apenas asumió, comenzó una profunda reforma del Estado, destinada principalmente a achicarlo. Privatizó todo lo que estuvo a su alcance. Le dio a su gobierno un claro corte ultraliberal y terminó dolarizando la economía a través de la convertibilidad del 1 a 1. Un peso equivalía a $1. Menem se cortó su pelo largo y sus patillas que rememoraban a los viejos caudillos peronistas y se comenzó a exhibir atildado y moderno, llevando a todos lados a su coafer personal, a Toni Kuozzo. El campeón de tenis Guillermo Vilas sintetizaría ese súbito viraje en 1990 con una frase que pasaría a la historia, una frase que Vilas dijo en una entrevista con Bernardo Neustadt. Si la gente que lo votó sabía que iba a tomar las medidas que tomó después de asumir, no lo hubiera votado. Su primera presidencia sorprendería también por su altísimo perfil y por su fascinación por el deporte y la farándula. El 21 de julio de 1989, apenas 14 días después de haber asumido,
los argentinos empezaron a ver de qué se trataba. Menem sería el protagonista excluyente de un partido de fútbol benéfico jugado en la cancha de Vélez por la selección argentina de fútbol, integrada casi exclusivamente por los campeones mundiales de México 86. Era un seleccionado argentino que enfrentaba a un combinado de jugadores del torneo local liderados por Hugo Orlando Gatti y por Ubaldo Matildo Filiol. Esa noche, Menem saldría a la cancha como parte de la selección argentina, con la camiseta albiceleste en el pecho, la cinta de capitán en un brazo y el número 5 en la espalda, lo que le iba a permitir hacer jueguito en la mitad de la cancha, cruzar varios pases durante el partido con el mismísimo Diego Armando Maradona, el verdadero dueño de la capitanía de la selección campeona del mundo. El mejor jugador de la historia decía entonces: que venga a jugar Menem con nosotros es un orgullo, así que vamos a ayudarlo. Todos los argentinos tenemos que apoyar. La gente está con mucha esperanza. Estamos esperando que él, de una vez por todas, saque a la Argentina de donde está. Al mes siguiente sería el turno del básquet. El 30 de agosto de 1989, mientras el país se preparaba para ser la sede del Mundial de ese deporte en 1990, el presidente disputó un partido solidario junto a la selección argentina en el mítico Luna Park. El resultado fue de 105-102 a favor de la selección y Menem anotó 13 puntos. Hasta se dio el lujo de hacer un no-look pass, pasando la pelota por su espalda para que Sebastián Uranga clavara una volcada. Aro, 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 titularía en la tapa de página 12 quien se convertiría en su archirrival y principal denunciante, Jorge Ernesto Lanata. Su gira deportiva no paraba mientras empezaban a asomar las primeras sospechas de corrupción en su gobierno. El 3 de diciembre de 1989, Menem sería el acompañante del por entonces piloto de lanchas Daniel Scioli. Fue en la primera etapa de los 1000 kilómetros del Delta del Paraná. La excusa era promocionar el turismo por el Delta. Al día siguiente, en la segunda etapa de esta misma competencia, Daniel Scioli viviría algo que cambiaría su destino para siempre. Su lancha volcaría y él terminaría perdiendo su brazo derecho, amputado en el accidente. Su carrera de deportista dejaría paso poco después a la política. Menem luchaba contra la inflación, cambiaba de ministros de Economía y empezaba a convertir la Quinta de Olivos en un verdadero polideportivo. También en un centro de entretenimientos nocturnos para la farándula argentina. Llegaría a invitar a vivir allí a la mismísima Graciela Alfano, a la que conquistaría, de la que se enamoraría intensamente y a la que hasta le propondría casamiento. La residencia presidencial era también el escenario de largas noches de póker que eran organizadas por Gerardo Sofovich y por otras figuras de la televisión. Poco lugar quedaba en esa quinta para su esposa, para Zulema Yoma. El 28 de mayo de 1990, el presidente partió en una gira que culminaría en Roma, justo para que él presenciara el partido inaugural del Mundial de Italia 90, el Mundial donde Argentina ese día perdería contra Camerún. Mientras él estaba fuera, estallaría el primero de sus grandes escándalos. El 12 de junio, Zulema y su hija Zulemita salieron de la Quinta de Olivos, pero al regresar se encontraron con que les impedían el ingreso por expresa orden de Carlos Saúl Menem. El presidente había firmado un decreto que especificaba que su esposa no podía entrar más a Olivos. El jefe de la Casa Militar, el brigadier Andrés Antonietti, la enfrentó a Zulema con un gas pimienta en una mano, la secreta intención de llevarla a un neuropsiquiátrico si hacía falta, y con el despliegue de decenas de agentes de policía en el frente de la casa. Los periodistas rápidamente empezaron a acumularse en los alrededores de la quinta, mientras el secretario legal y técnico de la presidencia, Raúl Granillo Campo, se esforzaba por aclararles que
la orden de Menem no involucraba a sus hijos. Sin embargo, Carlitos Menem Jr., que estaba dentro de la residencia cuando a su mamá y a su hermana les habían prohibido el ingreso, salió a aclarar que no había sido así, que la orden también lo involucraba a él, que su papá lo había echado y que él jamás volvería a tener vínculo con Menem. Algo que con el tiempo, por supuesto, cambiaría, pero que en ese momento fue un ingrediente más del escándalo. Ya fuera de la casa, Zulema aceleró y acusó de corrupción al propio presidente y a los integrantes de su entorno. Estamos dando una imagen lamentable de país, afuera, en el exterior. Qué triste es esto. Nuestro país llegó a la corrupción total, gritaba Zulema. Fue un primer llamado de atención público sobre lo que realmente estaba pasando. Menem, duro, le respondió con brutalidad: el poder no es un bien ganancial. El año terminaría con su primer gran escándalo judicial. En diciembre de 1990 estalló el caso del frigorífico Swift, el Swiftgate. El entonces embajador de Estados Unidos, Terence Todman, se quejó en una nota diplomática de que funcionarios menemistas habían pedido coimas para agilizar los papeles para la liberación de impuestos para la instalación de ese frigorífico en el país. Esto llevaría a la renuncia de Emir Yoma, el cuñado de Menem, y también del ministro de Economía, Antonio Herman González. Los dos, sin embargo, regresarían al círculo íntimo de Menem en distintos puestos. Nada frenaría al presidente. El verano de 1991 llegaría con más sorpresas. El 3 de enero, el presidente partió de la Quinta de Olivos a 190 km por hora, manejando una Ferrari 348 TB roja. Un auto capaz de llegar de 0 a 100 km por hora en 5,6 segundos. Un auto de 300 caballos de fuerza, valuado en más de $120.000. Con esa Ferrari, Menem llegó a Pinamar en poco más de 2 horas, sin haber pagado los peajes y a una velocidad promedio de 150 km por hora. Apenas llegó, los periodistas lo encararon y le hablaron del exceso de velocidad que había cometido. Es verdad lo que dicen, pero soy el presidente, le respondió Menem. Cuando le preguntaron por qué no donaba el auto, respondió: la Ferrari es mía. ¿Por qué la voy a vender? Es mía, mía. Esto motivaría títulos jocosos en distintos diarios y se convertiría en una de las frases de Menem que pasarían a la historia. El escándalo de la Ferrari generaría nuevas denuncias de corrupción, sobre todo al trascender que el auto había sido un regalo del empresario italiano Massimo Del Lago, un empresario que buscaba obtener la concesión para construir una autopista en Morón, un negocio de $80 millones. Menem se vería obligado a entregar la Ferrari a los pocos días para que fuera subastada y para que se acallaran los reproches, mientras se modificaba la ley que regulaba la forma en la cual los presidentes argentinos podían recibir regalos. El auto se convertiría en un objeto mítico. En 1998, su nuevo dueño, el empresario Herminio Cimino, lo llevaría al autódromo porteño en la previa del último Gran Premio de Fórmula 1 que se correría en el país. Allí lo vio el gran Michael Schumacher, el mito del automovilismo, que venía de visitar a Carlos Menem en la Quinta de Olivos. El piloto le pidió al empresario que le permitiera probar la Ferrari. Dio unas vueltas con ella en el autódromo y al terminar, el empresario le dijo: ahora vas a ganar la carrera. Así sería. La Ferrari también aparecería en una torta que Zulemita Menem encargaría para celebrar el cumpleaños 90 de su padre, ya en julio de 2020. Los escándalos de corrupción se tapaban con más show. En mayo de 1991, como parte de su agenda oficial, Menem recibiría a los Harlem Globetrotters, los basquetbolistas estadounidenses que llegaron también hasta la Quinta de Olivos. En noviembre de ese mismo año, como símbolo de una abierta recuperación de las relaciones bilaterales con Estados Unidos,
Menem viajaría a ese país para recibir de alguna manera el agradecimiento por las grandes oportunidades de negocios que había abierto para las empresas norteamericanas. El presidente argentino llegó a los Estados Unidos, se entrevistó con George Bush y luego fue al Congreso Nacional, a donde las dos cámaras de legisladores se reunieron para recibirlo con una ovación de pie que duró casi 2 minutos. El tiempo demostraría que el vínculo de Menem con el presidente norteamericano no era ideológico. A George Bush lo seguiría Bill Clinton, con el cual Menem también tendría una excelente relación. Mientras, en aquel 1991, en Europa estallaba la Guerra de los Balcanes, la más importante en ese continente desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. En el territorio de la antigua Yugoslavia comenzaba un conflicto bélico con la abolición de la autonomía de Kosovo y las sucesivas declaraciones de independencia de Croacia y de Eslovenia, repúblicas a las cuales el ejército yugoslavo enfrentaría, liderado por Serbia. Menem, alineado con los Estados Unidos, pronto enviaría a esa zona a centenares de soldados argentinos para que participaran de acciones de paz de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU. Eran misiones que buscaban frenar la guerra, garantizar un alto el fuego en distintas regiones a partir de la intervención de las fuerzas de protección de las Naciones Unidas. Nuestro país las integraba con el Batallón Ejército Argentino, el BEA. En paralelo, y bajo una reserva que duraría años, Menem firmaba los decretos secretos 1697/91 y 2283/91. Eran decretos secretos que disponían el envío a Croacia de armas y municiones producidas principalmente en la fábrica militar de Río Tercero, pero también en la fábrica militar de Fray Luis Beltrán y en la de Villa María. El gran problema era que sobre Croacia pesaba un embargo de las Naciones Unidas, por lo que todo armamento que se le vendiera a ese país tenía que llegar necesariamente vía contrabando. Era indispensable cometer un delito para venderle armas a Croacia. Para colmo de males, Argentina tenía soldados en la región, con lo cual cualquiera de esas armas que se le vendían a Croacia podían llegar a ser disparadas contra soldados argentinos. Dadas las prohibiciones, venderle armamento a Croacia en medio de ese conflicto era un negocio millonario. Gracias a los decretos de Menem y sin que nadie se enterara, desde nuestro país partió hacia Croacia el buque Opatija. Iba cargado de miles de toneladas de armamento. Este buque haría 2 viajes, pero no sería el único. Luego lo seguirían los barcos Seng, Krk, Grobnik y Ledenice, todos con destino a Croacia. Oficialmente, en los decretos se decía que los envíos de armas tenían como destino Panamá, un país que en ese momento, y desde la intervención estadounidense, ni siquiera tenía ejército. En los cargamentos había de todo, pero principalmente había cañones de 155 milímetros, morteros, minas terrestres no metálicas antipersonales, minas terrestres no metálicas antitanques, granadas de mano explosivas, cohetes Pampero, misiles antitanque hilo guiados, pistolas, fusiles, subfusiles, cascos y miles de municiones. La maniobra era millonaria e involucraba también a varios integrantes de la Dirección General de Fabricaciones Militares, al interventor de ese organismo, al director de la Fábrica Militar de Río Tercero, a un contrabandista de armas llamado Diego Palleros, que era exteniente coronel y titular de 2 empresas, y al propio cuñado de Carlos Saúl Menem, Aimir Yoma, quien luego sería acompañado por varios ministros del gabinete. El primero de los embarques, que llegarían a totalizar 6.500 toneladas de armas, se haría en septiembre de 1991. Mientras los barcos partían, el 7 de octubre de 1991, Menem
conocía a la artista infantil brasileña Xuxa. Lo hizo en una gala a beneficio de portadores de HIV y quedaría absolutamente flechado. El 21 de diciembre, Menem recibía a Xuxa en Olivos y sumaba rumores y rumores de romances que se reflejaban en las tapas de las revistas. Con la economía que empezaba a estabilizarse y estaba a punto de inaugurar la convertibilidad del 1 a 1, nadie se molestaba en ver qué ocurría en el gobierno, qué pasaba con las armas. Menem aparecía con Xuxa y luego se mostraba bailando danzas árabes en vivo junto a la odalisca Fairuz en el programa de Mirta Legrand. En 1992, cuando ya había partido aquel primer embarque clandestino de armamento desde Buenos Aires, Carlos Menem visitó Croacia oficialmente, con parte de su gabinete y con el general Martín Balsa, entonces jefe del ejército argentino. Tropas argentinas estaban actuando en el territorio junto al Cuerpo de Paz de la ONU y esa era la excusa oficial para la visita. Lo que pocos sabían era que en ese mismo territorio se estaban disparando armas argentinas de manera clandestina. En nuestro país también había explosivos y tragedia. El 17 de marzo de 1992, un grupo terrorista árabe detonó un coche bomba frente a la Embajada de Israel. Dejó 29 muertos y 242 heridos. Sería uno de los muchos hechos ocurridos en democracia que nunca fueron esclarecidos, aunque para muchos se trató del primer atentado dirigido directamente contra Carlos Saúl Menem. El motivo habrían sido las promesas incumplidas que el presidente había hecho a cambio de apoyo económico cuando necesitaba dólares para financiar su campaña. Le había prometido venderle misiles Cóndor a uno de los grandes enemigos de los Estados Unidos, el dictador libio Muammar Gaddafi. También había prometido construir un reactor nuclear en Siria y también se había comprometido a construir una central nuclear en Irán, que por entonces buscaba tener su propia bomba atómica para fortalecer su revolución fundamentalista. Menem no solo había recibido los dólares de los árabes y no les había entregado lo que les había prometido. Además, se había alineado con los Estados Unidos, el gran enemigo de los árabes, un país con el cual había logrado tener lo que la prensa argentina llamaba relaciones carnales. Pero ni los conflictos ni los atentados frenaban la vida social de Menem. En ese mismo 1992, el presidente recibió en la Quinta de Olivos a la actriz mexicana Verónica Castro, de visita por entonces en el país. También recibió allí a Moria Kazan y a Susana Jiménez. Vos sos la mujer que cualquier hombre querría tener a su lado, le diría poco después el presidente a Susana en una entrevista realizada en el living de su programa de televisión. Con Moria Kazan, además, Menem tenía una relación muy estrecha. Así como Gerardo Sofovich le organizaba las noches de póker en la Quinta, Moria se encargaba de organizarle las visitas femeninas, cenas, mesazas, en las que participaban hasta 10 mujeres a la vez, desde Amalia Yuyito González hasta Alejandra Pradón, Adriana Salgueiro, Mónica Guido o Luisa Albinoni. Una de las mujeres de él me comentó que ellas iban como a matarlo a la cama y que no podían. El que las mataba era él. Parece que las daba vuelta como a una media. No las dejaba hacer nada. Hacía todo él, muy trabajador, pero tipo primate. Le decían la ranita negra. Contaría tiempo después Moria Kazan en el programa Confrontados. No por nada, por entonces, Zulema Yoma le pedía a Menem el divorcio por injurias graves e infidelidad. Mientras, en las sombras, la organización liderada por Menem seguía contrabandeando cargamentos de armas rumbo a Croacia. El segundo embarque partió el 9 de junio de 1993, el tercero el 26 de junio y el cuarto el 14 de agosto.
El negocio era millonario, aun si se consideraban solo las cifras que se habían blanqueado en los decretos y sin contar las coimas. La Dirección General de Fabricaciones Militares había recibido por el primer embarque la suma de $4.400.000 que le había pagado la firma de Brol, que pertenecía al traficante Diego Palleros. A su vez, esta empresa había recibido de los croatas $5.700.000, lo que, más allá de lo ilegal del envío, que había sido declarado como dirigido a Panamá, implicaba una comisión para el traficante de $1.300.000. En relación al segundo embarque, Fabricaciones Militares había cobrado $2.100.000, mientras que Palleros le había cobrado a Croacia casi $2.500.000, una diferencia de $400.000 a su favor. Para el tercer cargamento, la relación había sido de $2.200.000 frente a los $2.500.000 que había pagado Croacia. Pero el cuarto embarque había sido extraordinario. Palleros había cobrado $12.200.000 de Croacia, pero a Fabricaciones Militares solo habían llegado $7.100.000. La diferencia era de más de $5 millones. El público, entre tanto, veía una cosa totalmente diferente. El 16 de junio de aquel 1993, entre embarque y embarque, Menem recibió en la Casa Rosada a la top model Claudia Schiffer. Por decisión de Jorge Lanata, el diario Página 12 cambiaba entonces su nombre por Cholulo 12 para homenajear aquel momento. El 7 de octubre de ese mismo año, por la Quinta de Olivos pasaría el mismísimo Michael Jackson, que había llegado al país durante su gira mundial Dangerous. Iba acompañado por su comitiva y por una enorme cantidad de niños, cuando todavía no se conocían las denuncias de abusos de menores en contra del cantante. Menem también salía de gira por el mundo. Ya había firmado con Raúl Alfonsín el llamado Pacto de Olivos, que le permitiría, mediante una reforma constitucional, acceder a la reelección presidencial, por lo cual estaba relajado y tranquilo para viajar por el mundo. El 28 de febrero de 1994 haría su primera visita a España. Allí, en el Palacio de la Zarzuela, sería elogiado por el rey Juan Carlos y se mostraría muy feliz junto a la reina Sofía en un almuerzo oficial. Ese mismo 1994, Menem se abrazaba con Fidel Castro en la cumbre iberoamericana de Cartagena. A pesar del abismo político e ideológico que los separaba, el presidente argentino decía que era un gran amigo de Fidel Castro y que habitualmente intercambiaban habanos cubanos por sus vinos riojanos. Sin embargo, no todo sería glamour aquel año. El terrorismo internacional volvería a golpear a la Argentina. El 18 de julio de 1994 hicieron volar la sede de la mutual judía AMIA. Mataron así a 85 personas, dejaron a otras 300 con heridas graves y el país entero quedó en vilo. Otra vez, las cuentas pendientes parecían caer sobre el presidente. A pesar de que se podría pensar lo contrario, ni esto frenaría las operaciones de contrabando internacional de armas. El 24 de enero de 1995, Menem firmó su tercer decreto destinado a habilitar la exportación de armas y encubrir el contrabando. Su intención original era volver a enviar armamento hacia Croacia, que seguía en guerra, pero en esos días estalló la guerra entre Ecuador y Perú por el trazado de su frontera sobre la cordillera. Menem firmó el decreto 103/95 y así se exportó material bélico, no solo a Croacia, sino también hacia Ecuador, aunque el destino declarado oficialmente era Venezuela. Las armas contrabandeadas entonces estaban al borde de terminar su vida útil, pero a Ecuador le urgía recibirlas de inmediato. A Menem poco le importó que Perú fuera un aliado histórico de Argentina, que incluso había ayudado en la guerra de Malvinas. Tampoco le importó que nuestro país fuera el garante del acuerdo fronterizo firmado entre Perú
y Ecuador en 1942. Al amparo del decreto de Menem, se harían 3 embarques aéreos y 1 marítimo. El primer vuelo de la línea Fine Air partió el 17 de febrero de 1925 y llevaba 25 toneladas y media de armas, en su mayoría municiones y pistolas, pero también contenía fusiles FAL y granadas. El segundo vuelo salió el 18 de febrero de 1995. Cargaba 22 toneladas de material bélico secreto. El tercer avión salió el 22 de febrero de 1995. Traficaba 28 toneladas y media. Si no salieron más aviones rumbo a Ecuador, fue porque la guerra peruano-ecuatoriana terminó súbitamente al final de aquel febrero, el día 28. Pero armas sobraban y la mecánica de contrabando ya estaba en plena marcha. Así fue como partió de la Argentina por esos días un barco llamado Rijeka Express, un barco que iría hacia Croacia cargado con 1.700 toneladas de armas más. Entre cargamento y cargamento, Menem recibía en la Quinta de Olivos a los Rolling Stones, la banda de rock más grande del planeta. Era el 10 de febrero de aquel 1995 y el presidente ya estaba lanzado a conseguir la reelección. No tenía ni la más mínima idea de quiénes eran los Rolling Stones, pero sabía que iban a dar 5 recitales ante 300.000 personas en el estadio River Plate de Buenos Aires. A su equipo de campaña le había parecido buena idea que se lo viera junto a músicos británicos como una muestra de que era una persona abierta, moderna y que seguía el interés de los argentinos más jóvenes. "Follow me", les dijo Menem a los Stones apenas los recibió en la quinta, vestido de un traje color crema. Los invitó a comer pizza, empanadas y por supuesto champán. Se sacaron varias fotos juntos. Keith Richards y Ron Wood rodearon al presidente y todos se abrazaron entre risas, al punto que el presidente llegó a decir que se sentía un quinto Stone. Luego, Menem les ofreció a sus invitados habanos que, según les dijo, les había regalado el propio Fidel Castro. Mick Jagger salió de la quinta diciendo: "Quienes gobiernan bien merecen la chance de una reelección". Días más tarde sería el turno de Menem para encontrarse con Pelé, el mejor futbolista brasileño de toda la historia. El futbolista llegaría hasta su despacho en Chapadmalal para regalarle una pelota autografiada. En secreto, a espaldas de la gente, pasaban otras cosas. Del quinto embarque de armas había sido facturado $1.900.000, mientras que Palleros había cobrado $2.400.000. El siguiente había reportado $8.200.000, que Palleros en realidad había cobrado 10 millones. En el contrabando a Ecuador, se supo tiempo después, también había intervenido un traficante francés y un capitán de navío llamado Horacio Estrada. Así se llegaría a sumar el total de 6.500 toneladas de armas y municiones contrabandeadas, una carga valuada en más de $100 millones, un material suficiente para armar a unos 40.000 soldados. Tantas armas no podían pasar desapercibidas. El 26 de febrero de 1995, el diario La Nación publicó una pequeña nota titulada "Sospechan en Perú que Ecuador recibe armas de la Argentina". La guerra estaba todavía en pleno desarrollo. El texto mencionaba un informe de inteligencia peruano que revelaba, en pleno conflicto, que agentes de la Fuerza Aérea de ese país habían descubierto armamento argentino llegado en vuelos de la empresa Fine Air. Vuelos que habían partido originalmente de Miami, habían ido a Buenos Aires, habían levantado el material bélico y luego habían volado rumbo de Ecuador. Apenas empezado marzo de 1995, el periodista Daniel Santoro, del diario Clarín, comenzó a destapar en profundidad el caso. En una nota
informó que Argentina le había vendido a Ecuador 75 toneladas de armas y municiones que habían sido producidas por fabricaciones militares y que estaban valuadas en 33 millones de dólares. El listado que el periodista había obtenido incluía 8.000 fusiles FAL, 36 cañones de 105 y 155 milímetros, 10.000 pistolas, 350 morteros, 50 ametralladoras pesadas, 58 millones de balas, 45.000 proyectiles de cañón y 9.000 granadas. El escándalo empezó a crecer. Fuentes oficiales le entregaron al periodista Santoro un falso certificado de destino final de las armas, un certificado que decía que el armamento había sido enviado a Venezuela y que responsabilizaba a ese país de haber hecho una triangulación ilegal hacia Ecuador. Esto desató un conflicto diplomático con Venezuela. Su presidente, Rafael Caldera, negó todo. Ni siquiera tenían en ese momento intercambio comercial regular con la Argentina. Mal podían haber comprado armamento. Santoro obtuvo luego un documento que revelaba que la venta de armas también se había dirigido hacia Croacia, que había sido realizada por Debrol, la empresa que tenía como dueño y apoderado al traficante Diego Palleros. El gobierno argentino cambió entonces la estrategia y culpó a esa empresa de haber desviado lo que era una venta perfectamente legal. Sin embargo, ya existían documentos oficiales elaborados por militares yugoslavos que habían detectado que las armas argentinas estaban en manos de las fuerzas croatas. También había militares de los BEA, del Batallón Ejército Argentino, que las habían visto y que las habían reportado. La presencia en Croacia de cañones del ejército de 155 milímetros era un hecho indiscutible. Era también indiscutible que alguien hubiera desviado por error de los cuarteles de la Argentina hacia el puerto de Buenos Aires a estas piezas que llegaban a pesar 8 toneladas. Pero el tema no escaló de inmediato por una situación muy particular. Ese mismo marzo de 1995, el 15 de marzo, cayó a tierra el helicóptero en el que viajaban desde la Quinta de Olivos hacia Rosario Carlito Saúl Menem, el hijo del presidente Menem, y su amigo Silvio Oltra, piloto de carreras. El mismo día 15, pero unas horas antes, el abogado Ricardo Monar Sanz se había presentado en Comodoro Pi con un resumen de las notas de Daniel Santoro para denunciar penalmente a Menem por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, lo que haría nacer la causa que terminaría llevando a su detención. La muerte de Carlitos a los 26 años conmocionó al país entero y generó una enorme ola de empatía hacia su papá. Esto tapó durante un tiempo el tema armas, la causa judicial que se estaba iniciando. Además, si bien al principio se hablaba de un accidente de helicóptero, pronto Zulema, la mamá de Carlitos, empezaría a sostener que su hijo había sido asesinado. Para muchos, era el tercer atentado de grupos terroristas árabes contra el presidente. Un atentado dirigido otra vez contra su figura por aquellas promesas incumplidas. Menem lo negaría durante décadas, aunque hacia el final de su vida, en 2014, le daría la razón a Zulema. Pero para eso aún faltaba mucho tiempo. Menem logró la reelección presidencial el 14 de mayo de ese 1995, luego de haber cerrado la campaña en el programa de televisión de Marcelo Tinelli, del que era habitué. Aunque pocos lo destacaban, Menem encaraba su segundo mandato con una causa abierta muy sensible, una causa que había caído en manos del fiscal federal Carlos Stornelli y del juez Jorge Urso. La fiscalía pronto descubrió que los aviones con armas salían con destino declarado a Caracas, Venezuela, desde el aeropuerto militar de Campo de Mayo. Pero, en realidad, hacían una supuesta escala técnica en Guayaquil, en Ecuador, y allí era donde los pertrechos militares eran descargados de manera clandestina.
Los cañones que había recibido Croacia, junto con los morteros y los fusiles automáticos, habían salido desde el puerto de Buenos Aires en varios de los barcos de la firma naviera de Diego Palleros. Los cargamentos habían llegado al puerto croata de Rijeka, de donde eran enviados directamente, sin escalas, al frente de combate. Según el periodista Santoro, a la cuenta de Diego Palleros en el Externbank de Uruguay habían ingresado en total 53 millones de dólares provenientes de Ecuador y de Croacia. Los directivos de fabricaciones militares se habrían repartido 19 millones de dólares. El resto, se creía, había llegado a lo más alto del poder argentino. Eran más de 50 millones de dólares. En la investigación empezaba a quedar claro que las armas habían sido recolectadas por el ejército en distintas fábricas y regimientos, que luego habían sido enviadas a la fábrica militar de Río Tercero, en Córdoba, a donde les habían borrado los números de serie y sobre todo las insignias argentinas y las marcas. No lo habían logrado con todas las armas que se habían enviado al exterior, pero la mayoría habían seguido este camino de maquillaje, reempaquetamiento y luego envío clandestino en transportes hacia el exterior de la Argentina. Cuando la investigación empezaba a dirigirse hacia la fábrica de Río Tercero, ocurrió algo inesperado. A las 9 de la mañana del 3 de noviembre de 1995, 6 meses después de las primeras denuncias, la fábrica militar de Río Tercero explotó. Sus instalaciones volaron por los aires y hubo muerte y destrucción en al menos 3 barrios de la ciudad. La onda expansiva se sintió a unos 5 kilómetros. Fueron 3 explosiones que generaron que miles de esquirlas, de municiones y de bombas llovieran por toda la ciudad. Se calcula que unos 30.000 proyectiles comenzaron a caer sobre la gente, sobre las casas, en los patios, frente a los colegios, sobre los autos que quedaron destruidos. Muchas personas comenzaron de inmediato a huir hacia pueblos cercanos. El ambiente en Río Tercero era el de una ciudad en guerra, con hogares y autos destruidos por todos lados. Los proyectiles habían impactado también en personas. En las calles había heridos, armas tiradas por todos lados e incluso bombas de guerra sin explotar. Se le dio a la gente la orden de no tocar nada, de evacuar la ciudad, de no salir a la calle si decidían quedarse. En total, murieron 7 personas y más de 300 resultaron heridas. Menem salió a hablar de lo ocurrido apenas 10 minutos después de conocido la noticia. Están diciendo el informe que han recibido. Se trata de un accidente y no de un atentado. Ustedes tienen la obligación de difundir esta palabra. Les dijo el presidente a los periodistas. Solo 20 días más tarde y en medio de esta conmoción, Menem volvía a jugar al distraído. El 23 de noviembre de aquel 1995, la princesa Diana de Gales pisó suelo argentino luego de su separación del príncipe Carlos. Hacía menos de 48 horas que la princesa le había dado a la BBC una entrevista histórica en la que había confirmado lo triste que había sido su vida de casada y cómo había sido engañada. Éramos 3 en ese matrimonio, así que estaba un poco concurrido, había dicho la princesa. Lady Di visitó a Menem y a su hija Zulemita, que ya actuaba como primera dama, en la Quinta de Olivos. Allí, la princesa le dedicó unas palabras muy sentidas a Menem sobre la muerte de su hijo. Seguramente era muy bueno, porque Dios se lleva primero a los mejores, le dijo. Menem obvió mencionarle que solo un mes antes, en octubre, había estado en Inglaterra junto a su ex suegra y principal enemiga, la reina Isabel II. Se había convertido así en el primer presidente argentino en ser recibido en el Palacio de Buckingham después de la Guerra de Malvinas. Las visitas de alto nivel no paraban, mientras la causa de armas avanzaba en silencio. La cantante Madonna llegó al país en enero de 1996 con el objetivo de rodar Evita, la película de Alan Parker. Enseguida se reunió con Menem
y le pidió autorización para filmar escenas en el balcón de la Casa Rosada. En el diario de rodaje de Madonna, que la revista Vanity Fair haría público años más tarde, la reina del pop describiría a Menem como un hombre encantador. Me sorprendió cuánto me gustó, decía la cantante. Me fui flotando. Su magia funcionó en mí. Sus ojos se paseaban por cada pulgada de mi cuerpo, mirando a través mío. Era un hombre muy seductor, agregaba Madonna. No me sacaba los ojos de encima. Lo agarré mirando el beretel de mi corpiño, que apenas se podía ver. Él siguió haciendo esto toda la noche, con sus ojos perforadores, y cuando yo lo descubría mirando, sus ojos se quedaban con los míos. Menem parecía imparable, al menos públicamente. La causa Armas tenía más exposición en los medios que en Comodoro Pi. El primer lunes de marzo de 1996, Menem llegó a la provincia de Salta para dar inicio nacional al ciclo lectivo desde la escuela 160 de Tartagal. Allí sorprendió a todos con su discurso. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual, desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo, dijo Menem. Y por supuesto, los vuelos hacia otros planetas, el día que se detecte de que en otros planetas también hay vida, dijo. Estamos en búsqueda de vida en el espacio, en planetas, en asteroides. En una de esas, en los próximos 4 años, me dedico a hacer un curso de astronauta. Cerró Menem ante los niños que lo miraban y ante todo el país. La dilación judicial en la investigación del contrabando de armas hacia Ecuador y Croacia haría que, en ese mismo marzo de 1996, la Cámara Federal de Apelaciones le ordenara al juez Urso que imputara e indagara al entonces ministro de Defensa, Oscar Camilión. Poco después, el traficante Diego Palleros sería citado por la justicia y escaparía con rumbo a Sudáfrica. Entonces fue cuando empezaron a ocurrir cosas realmente extrañas. Situaciones oscuras que llevaban la marca del menemismo impresa en el orillo. El 8 de octubre de 1996, un helicóptero en el que viajaban militares argentinos y peruanos cayó inexplicablemente en el Carpo Argentino de Polo, en Palermo. El helicóptero estaba por aterrizar, se ladeó y cayó panza arriba, como si fuera una mosca muerta. Otra vez, un helicóptero que caía al vacío. 11 personas murieron en la caída de ese helicóptero. Personas que eran clave para la causa Armas. Una de ellas era el coronel Rodolfo Aguilar, quien había actuado como agregado militar argentino en Lima durante el conflicto bélico con Ecuador. El juez Urso estaba por citarlo a declarar, sin saber aún lo que otros conocían muy bien. Aguilar figuraba en el documento reservado que se había enviado desde Lima a la Cancillería y al Ejército argentino informando sobre el desvío de armas el 13 de febrero de 1995, 3 días antes de que comenzaran los embarques del contrabando. El coronel Aguilar había sido quien había recibido el alerta de parte de la inteligencia peruana y estaba al tanto de absolutamente todo. Otra de las víctimas del helicóptero era el general Juan Carlos Anderioli, quien había sido interventor en fabricaciones militares y compañero de golf del presidente Menem, pero que había caído en desgracia por el escándalo Armas. Lo habían designado como subdirector de institutos militares y estaba en una situación oscura, muy degradada, pero tenía mucho para contar. En pocos días, la justicia iba a interrogar a la cúpula del ejército, pero todos estarían condicionados. En el helicóptero también había tenido su último viaje Andrea Máspero de Serrano, cuñada del jefe del ejército, Martín Balsa. También habían hecho su último vuelo allí 2 generales peruanos que estaban en Buenos Aires para un agasajo que
el ejército argentino había preparado para disculparse por el envío de armas a Ecuador. Las muertes extrañas no terminarían ahí. El 25 de agosto de 1998 fue encontrado muerto en su departamento el capitán de navío Horacio Estrada. Lo hallaron en Arenales 919, en plena capital federal. Según la investigación del fiscal Stornelli, el capitán Estrada, que era un ex represor de la ESMA, había controlado los embarques clandestinos de 5.000 rifles FAL rumbo a Ecuador. 4 días antes, Estrada había declarado como imputado ante la justicia. Ahora aparecía con un disparo en la sien izquierda, a pesar de que él era diestro. Ante la consulta periodística, Stornelli fue clarísimo. No creo que la muerte de Estrada sea un suicidio. Ya ha muerto mucha gente vinculada con esta causa. Sin embargo, como se encontró un revólver en la escena de la muerte de Estrada, el caso se cerraría como un suicidio. Mientras, Menem hacía como si nada y recibía a Nelson Mandela, el presidente sudafricano, en Buenos Aires. Seguía juntando fotos. También se dedicaba a otro proyecto personal: construir en su pueblo natal, Anillaco, una pista de aterrizaje capaz de soportar las operaciones del avión presidencial, el Tango 01. Menem quería poder trasladarse sin demoras desde Buenos Aires hacia la casa que tenía en Anillaco, conocida como La Rosadita. Esa obra le generaría una nueva causa judicial que investigaría de dónde habían salido los fondos para financiar tamaña obra que La Rioja no necesitaba, a pesar de que Menem decía que estaba destinada a la exportación de productores de aceitunas. Toda la situación sería genialmente retratada por Jorge Lanata en su revista 21, que saldría a la calle ofreciendo un sobre de Tierra Santa, de Tierra de Anillaco, en la portada de cada ejemplar. En octubre de 1998, finalmente fue detenido el ex interventor de fabricaciones militares Luis Sarlenga. En los tribunales de Comodoro Pi se sabía que estaba dispuesto a confesar, de contar todo lo que sabía. Pero el hombre recibiría una llamada anónima. No abras la boca si no querés que te pase lo mismo que a Chabrán, le dijeron, a meses de que el poderoso empresario Alfredo Chabrán apareciera muerto en una de sus estancias entrerrianas con un disparo en la cabeza, en un aparente suicidio. Sarlenga denunciaría estas amenazas, pero no declararía. En 1999, Urso y Stornelli volverían a citar a Sarlenga a declarar, pero el ex funcionario otra vez se negaría a dar su declaración. Lo haría entre llantos, mientras trascendía que habían amenazado de muerte a uno de sus hijos. El caso parecía a punto de encontrar a un arrepentido. En aquel octubre de 1998, una mujer llamada Lourdes Di Natale daba una entrevista explosiva a la revista Noticias. Habla la primera arrepentida de la corrupción menemista, anunciaba la tapa de la publicación. Enseguida, la mujer aparecía en el programa de televisión de Mariano Grondona. No era cualquier mujer. Lourdes Di Natale era la ex esposa del abogado Mariano Cunio Libarona, el hoy ministro de Justicia de la Nación. Pero su trabajo durante los años anteriores había sido actuar como secretaria privada de Emir Yoma, cuñado y asesor de Carlos Menem. También había sido secretaria de 2 secretarios del presidente, Ramón Hernández y Miguel Ángel Vico. Ante Mariano Grondona, la mujer sostuvo que ella misma había destruido decenas y decenas de folletos de armas. Contó que Emir Yoma había tenido directa relación con el envío de armas a Ecuador y a Croacia. También dijo que el traficante Diego Palleros y el interventor de fabricaciones militares, Luis Sarlenga, habían estado varias veces en las oficinas de Emir Yoma. Según la exsecretaria, Yoma había cobrado $400.000 como coima por el tráfico de armas a Ecuador y a Croacia. Coimas que, según decía ella, había cobrado a través de la empresa de Palleros.
A Menem nada lo perturbaba. Llegaba al final de su segundo mandato y, tras coquetear con una reelección que la Corte Suprema le había terminado impidiendo en marzo de 1999, decidió recibir a Charly García en la Quinta de Olivos. Fue en la noche del 30 de junio de 1999. A Charly lo recibieron como a un rey. En la Quinta compraron decenas de brazaletes de Say No More, esos rojos con un círculo blanco en el medio y un símbolo negro que el músico usaba en sus recitales para parodiar al nazismo. Menem se puso el brazalete a pesar de que sus asesores le dijeron que no lo hicieran, que alguien podía llegar a interpretarlo como una exaltación de Adolfo Hitler. De hecho, todos los presentes en la Quinta de Olivos aquella noche se pusieron los brazaletes, incluidos los mozos. El presidente no se lo sacó en ningún momento de la noche, que incluyó un recital privado en la Quinta Presidencial. Mientras se estrenaba en televisión uno de los spots más recordados de la gestión menemista. Peso fuerte, Menem lo hizo. El respeto internacional, con él es verdad. La hidroeléctrica ya sí está, con él lo logramos. La justicia terminaría prohibiendo la difusión de este spot porque no había ningún motivo que justificara que los fondos públicos lo financiaran. Menem, en ese momento, estaba a punto de comenzar un noviazgo inesperado, sorprendente, con la conductora de televisión chilena y ex Miss Universo Cecilia Bolocco. Se decía, o por lo menos eso era lo que pensaban algunas mentes que no querían nada a Menem, que Bolocco solo estaba interesada en convertirse en primera dama argentina. Sin embargo, el romance sobreviviría al final del mandato presidencial. El 26 de mayo de 2001, de hecho, tras 3 años de relación y contra todo pronóstico, Menem y Bolocco se casarían en La Rioja, en un evento que incluyó un locro popular para 6.000 personas, un locro que se repartió en el Polideportivo Carlos Menem, y una fiesta privada con vinos Menem y empanadas en la residencia del gobernador local. Más de 200 periodistas cubrieron el evento y fotografiaron a los novios. Él tenía 70 años, ella 36. En esos días, el llano político, el no tener ya el mando de la Argentina, complicaba a Menem en la causa armas. Ya no tenía inmunidad. El 4 de abril de 2001, la Cámara Federal había confirmado el procesamiento de los ex ministros Oscar Camillón y Herman González, el del ex canciller Guido Di Tella y el del ex jefe del ejército Martín Balsa, entre otros exfuncionarios. Le había ordenado la Cámara al juez avanzar hacia los más altos niveles de decisión, dando por probado que el contrabando de armas había existido. En este contexto, ya con Fernando de la Rúa en la presidencia, el 6 de abril de 2001, el ex interventor Zarlenga por fin aceptó declarar como arrepentido en la causa armas. Entonces sostuvo que en el gobierno todo el mundo conocía el verdadero destino de las armas y que las órdenes del envío las daba el ex asesor y cuñado presidencial Emir Schoma, quien le había contado a él que el dinero que se recaudaba por el contrabando estaba destinado al Partido Justicialista. Poco después, Zarlenga recuperaría la libertad. Su declaración había provocado una conmoción. El 7 de abril, Emir Schoma fue citado a indagatoria por Stornelli y por Urso. Acompañado por su abogado, Mariano Cunio Libarona, y vistiendo una camisa desabrochada en el cuello, informal, declaró durante 5 horas como acusado de haber sido el organizador de la banda de contrabandistas. Al terminar de declarar, quedó preso. Fue un impacto enorme. Ya se sabía que Palleros, el contrabandista, había declarado en la causa que todos en el gobierno sabían cómo y a quién se vendía el armamento. El fiscal Carlos Stornelli pidió entonces el llamado a indagatoria de Carlos Saúl Menem como verdadero líder de la asociación ilícita,
También le imputaba el delito de falsedad ideológica por los datos falsos que había incluido en los decretos de exportación de armas. El juez Urso le concedió entonces el pedido a Stornelli y citó a Menem a declarar a Comodoro Pi el 7 de junio de 2001, apenas 2 meses después de su casamiento con Bolocco. El expresidente llegó a los tribunales rodeado de periodistas. Adentro del despacho judicial se negó a responder preguntas y por eso quedó detenido. En el mismo acto, el juez le concedió la prisión domiciliaria ya que tenía 70 años y Cecilia Bolocco se estaba ofreciendo como garante. Su íntimo amigo, el expresidente de la Casa de la Moneda, Armando Gostanián, le había ofrecido su propia quinta como lugar para que cumpliera con esa prisión domiciliaria. Se trataba de una quinta que Gostanián tenía en Don Torcuato. Ese mismo 7 de junio, el expresidente Menem se subió a un helicóptero y se dirigió directamente hacia esa quinta para convertirse así en el primer presidente en terminar preso desde el retorno de la democracia. La revista Noticias titulaba entonces Mani Pulite Bananero. Prisión en la quinta de un amigo con flamante esposa incluida. Juez menemista que sobreactúa para salvarse. Comedia de enredos de Zulemita, Bolocco y de la Rúa, decía la bajada de aquella edición especial. Y completaba: justicia que no investiga en serio el enriquecimiento. Podría quedar libre en 30 días. Serían bastantes más. La prensa cubría los movimientos en la quinta a diario. Una quinta que había pertenecido a Natalio Botana, el fundador del periódico Crítica. Lo hacían desde afuera de un perímetro delimitado por una lona verde, en una residencia que tenía 6.000 metros cuadrados. La rutina de Menem alternaba visitas de dirigentes políticos, empresarios y personajes de la farándula. También aparecía por allí Cecilia Bolocco, con quien el presidente terminaría teniendo un hijo. Menem jugaba las cartas, dormía a la siesta, veía películas y salía al jardín para mostrarse leyendo libros. A veces lo sorprendían manifestaciones partidarias que se acercaban a las inmediaciones de la quinta. A todos sus visitantes, Menem les avisaba: no hay unidad nacional conmigo preso. A los dirigentes que lo visitaban, Menem les concedía solo 15 minutos. A todos les advertía: apenas salga, porque voy a salir, voy a hacer 1 y 1000 actos por todo el país, hablando con mi pueblo. Y que no se ilusionen, voy a seguir haciendo política, lo que siempre hice, lo que sé hacer. Menem no se equivocaba. Ya tenía experiencia en arrestos. Había estado preso en 1956, sospechado de participar de una conspiración peronista contra la dictadura militar que había en ese entonces, y había vuelto a ser arrestado luego del golpe de 1976, cuando lo derrocaron de su cargo de gobernador de La Rioja. Ahora, apenas 167 días después de haber sido detenido, el 21 de noviembre de 2001, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo dejaba en libertad al considerar que, en realidad, no existía ninguna asociación ilícita. El máximo tribunal ordenó entonces que la causa se unificara en el fuero penal económico, el que se dedica simplemente al contrabando y no a investigar a funcionarios oficiales, como es el fuero federal. Allí ya había un expediente residual abierto, pero que nunca había avanzado. En la práctica, lo que marcaba la Corte Suprema, además de la libertad para Menem, era que Stornelli y Urso, quienes habían conducido toda la investigación, los que habían metido preso a Menem, quedaban afuera de la causa. El expediente herido quedó abierto y siguió adelante como pudo. Lo mismo ocurría con la investigación abierta por la explosión de la fábrica de Río Tercero. Para la justicia era un atentado intencional, pero Menem lograba eludir que le cargaran la responsabilidad a él. Se acercaba a 2003 y Menem anunciaba sus intenciones de presentarse otra vez como candidato a presidente. A comienzos de ese mismo año,
La justicia se citó a declarar en la causa por la voladura de Río Tercero a Lourdes Di Natale, la exsecretaria de Emir Xhoma, la que aseguraba que vivía amenazada. Pero Lourdes nunca llegaría a los tribunales. La mujer cayó al vacío desde su departamento del 10º piso de Mansilla 2431, en la capital federal, el 1 de marzo de 2003. Sus declaraciones en la causa por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador habían contribuido a la detención de Menem, a la de Xhoma, a la del ex interventor Zarlenga, pero ahora estaba muerta. El fiscal Carlos Castex, que tuvo que investigar su muerte, sostenía que la mujer, borracha, se había asomado por la ventana para intentar cortar unos cables de televisión que tenían sus vecinos y que a ella la molestaban, y que mientras intentaba hacer esto, había caído al vacío. Sin embargo, tras la muerte de Lourdes, uno de sus hermanos halló en su departamento 2 micrófonos que estaban ocultos en la cortina del living y detrás del lavarropas. En el lugar, lo que no encontró fueron botellas de vino, pese a que el dosaje de alcohol en la sangre de Lourdes marcaba que tenía 3,15 gramos por litro, una marca altísima si se tiene en cuenta que, por ejemplo, con más de 0,5 no se puede conducir un auto. A Lourdes Di Natale, encima, no le gustaba el alcohol. Tampoco había huellas suyas en el cuchillo que apareció junto a su cuerpo, el cuchillo que supuestamente había usado para intentar cortar los cables. Las pericias demostrarían además que el lugar del patio interno a donde había aparecido su cadáver era inalcanzable, a menos que alguien la hubiera impulsado, que alguien la hubiera empujado. El caso, sin embargo, se cerraría sin encontrar otra explicación a su muerte más que la de un fatal accidente. Poco más de un mes después de la muerte de Lourdes Di Natale, el 27 de abril de 2003, Menem se presentó a las elecciones presidenciales y fue el candidato más votado por los argentinos, con el 24% de los sufragios. No le alcanzaba para ganarle en primera vuelta a quien había salido segundo, Néstor Kirchner, por lo cual tenía que ir a un balotaje. Sabía que en esa segunda vuelta no lograría el triunfo, por lo cual, poco después, Menem anunciaría su renuncia a su candidatura, lo cual consagraría a Néstor Kirchner presidente de los argentinos. El 28 de agosto de ese mismo 2003, el juez en lo penal económico que se había quedado con la causa Armas, Julio Speroni, anunció una resolución totalmente inesperada. Sobreselló a Carlos Menem por el contrabando de material bélico. La causa estaba a punto de prescribir cuando, por las apelaciones de los fiscales, llegó a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, que decidió dejar sin efecto aquel sobreseimiento. El juez Speroni quedó muy complicado y en noviembre de 2005, luego de varias denuncias ante el Consejo de la Magistratura, terminaría renunciando a su cargo. La causa Armas, con un nuevo magistrado, Rafael Caputo, volvió a avanzar. Este juez, en 2007, decidió procesar a Menem por contrabando agravado y trabarle un embargo de 360 millones de pesos, además de la prohibición de salir de la Argentina. Mientras, en la causa por la voladura de Río Tercero, a Menem le iba algo mejor. El 17 de noviembre de 2008, la Sala A de la Cámara Federal de Córdoba hizo lugar al planteo de nulidad interpuesto por su defensa y lo dejó afuera del expediente. Menem, para la justicia, no tenía nada que ver con la explosión de Río Tercero. El contrabando de armas, sin embargo, llegaría a juicio oral poco después. El debate fue larguísimo, duró más de 3 años. Finalmente, el 13 de septiembre de 2011, los jueces Luis Imaz y Horacio Artabe absolvieron a Menem, a Emir Xhoma, al exministro de Defensa Oscar Camillón y a los otros 15 acusados. Todos eran inocentes. En ese momento exultante, Menem le dijo a los medios:
no puede estar el presidente de la nación controlando a dónde van las armas. Ya era senador nacional. Sin embargo, el 5 de marzo de 2013, luego de varias apelaciones, el caso llegaría a la Cámara Federal de Casación Penal, cuya sala primera determinaría que el expresidente sí había sido coautor del delito de contrabando agravado en aquellas ventas de material bélico. El expediente pasó al Tribunal Oral Penal Económico número 3, que el 13 de junio de 2013, por fin, condenó a Menem a la pena de 7 años de prisión de cumplimiento efectivo. Asimismo, ese tribunal condenó a los otros imputados a penas de prisión de entre 4 y 5 años. El tribunal consideró como agravante de la conducta de Menem la sofisticada modalidad de su conducta, como ser los decretos presidenciales con destinos de exportaciones ficticios. También la reiteración, los 10 hechos en total que se habían completado, la calidad del material bélico involucrado, el fin de lucro que había motivado las maniobras, la omisión de toda comunicación al Congreso, la desaprensiva conducta posterior que había tomado Menem al poner en riesgo las propias vidas de los soldados argentinos que estaban apostados en los Balcanes como parte de las fuerzas de paz desplegadas en la región por las Naciones Unidas, y también el hecho de que Menem había viajado en pleno conflicto bélico a entrevistarse con el presidente Tudjman de la República de Croacia, que había sido el país receptor de las armas. Además, el tribunal consideró el daño a la imagen internacional del país al vulnerar su neutralidad en el conflicto de los Balcanes y en el de Ecuador y Perú, donde además Argentina era garante de paz. El tribunal, integrado por los jueces Jorge Pizarenko, Luis Imaz y Gustavo Lozada, decidió que el senador Menem tenía que ser sometido a un proceso de desafuero, pero una vez que su sentencia quedara firme. Luego, dijeron, el expresidente debía ir preso. La sentencia fue confirmada por el Tribunal de Casación en 2017. El expediente siguió entonces su curso y llegó a la Corte Suprema, que dijo, atención, aquí hay que someter la causa a la revisión de otra sala de la Cámara Federal de Casación, porque hace falta un doble conforme. Así, el 4 de octubre de 2018, la sala primera, integrada por los jueces Eduardo Rigui, Liliana Catucci y Carlos Maíquez, terminó absolviendo a todos los imputados en la causa Armas. El argumento fue la prescripción. Entendieron que se había incumplido el plazo razonable para que todo el juicio concluyera. Por un exceso de celo en el cumplimiento de ciertas garantías constitucionales, Menem había pasado así de culpable, preso, condenado a inocente. En 2017, la justicia volvió a investigar al expresidente por la explosión en Río Tercero, ya que su sobreseimiento había sido revocado. Sin embargo, otra vez, la Corte Suprema de Justicia intercedió a favor de Menem. Le permitió al riojano, aún con estos procesos pendientes, que pudiera volver a presentarse como candidato a senador en las elecciones que se harían ese mismo año. Menem resultó otra vez electo senador y renovó así los fueros que impedían su detención en cualquiera de las causas que seguían abiertas. Finalmente, de todas formas, sería absuelto por la voladura de la fábrica. El 14 de febrero de 2021, el Día de los Enamorados, luego de una larga internación por problemas renales, Menem moriría a los 90 años. El funeral se haría en el Salón Azul del Congreso Nacional ese mismo día. Menem todavía era senador nacional. Todavía estaba impune. Menem lo hizo. Esto es Barbano en Hechos Reales, un podcast de Resumido. Si querés saber cuándo aparece cada nuevo episodio, suscríbete a nuestro canal de YouTube.